La fiesta de cumpleaños número 68 de mi padre brilló como un espectáculo de riqueza, pero fue la alerta en mi extracto bancario lo que me llamó la atención, una transferencia de $2 millones que no había autorizado. Aparté la vista del martini helado y observé a mi padre, sonriendo mientras pedía prestado algo de cambio. Mi hermano susurraba cerca del casillero de equipaje y mi administrador patrimonial enviaba un mensaje urgente: la seguridad estaba en camino. Si pensaban que yo seguía siendo el cajero automático de la familia, estaban a punto de descubrir el coste de esa ilusión. Mi nombre es Maya Hughes. Como director de seguridad de la información en Apex Sentinel Cyber, mi día a día consiste en neutralizar grupos de hackers patrocinados por el gobierno que intentan robar prototipos de defensa. Soy responsable de la protección digital de 30.000 empleados y miles de millones en propiedad intelectual. Soy meticuloso. Soy implacable. Soy el mejor en lo que hago. Pero esa noche nada de eso importó. En aquel suntuoso salón, yo era solo la billetera de la familia. El gran salón del Silvercrest Pavilion era una exageración de opulencia. Peonías y orquídeas importadas de quién sabe dónde goteaban por todas las superficies, y su aroma dulce y sofocante se mezclaba con el olor a dinero viejo y fragancias caras. Sobre nosotros 3 candelabros de cristal, cada uno del tamaño de un automóvil compacto, esparcían una luz fragmentada sobre los 180 invitados. En un rincón, un cuarteto de jazz tocaba algo suave y genérico, el tipo de música que ni ofende ni conmueve. Era la fiesta de cumpleaños de mi padre, Gerald Whittaker, quien calificó el evento de íntimo. ¿El depósito para reservar el lugar? $120.000. Que por supuesto, no pagó. Maya, cariño, es solo el depósito, había susurrado mi madre Elaine por teléfono 2 meses antes, con esa voz frágil que parecía quebrarse al menor soplo de viento. Tu padre quiere que todo sea perfecto. Ya sabes cómo es él. Lo sabía, sí. También sabía que no había tenido un negocio rentable en más de una década. Pero yo era la CISO, la hija que lo logró, así que transferí el monto consciente, como siempre, de que depósito significaba monto total. Mis ojos recorrieron la habitación hasta que encontraron a mi hermano. Trevor Whittaker, de 38 años, vestía un traje hecho a medida que gritaba exclusivo, pero las mangas, 1 milímetro demasiado cortas, delataban la fachada. Trevor era un emprendedor en serie, como les gustaba decir a mis padres. Los términos menos amables. Estafador. Acusado. Sobre él pendían 2 demandas civiles por acuerdos que se evaporaron junto con el dinero de los inversores. Y por lo que yo sabía, sus estratosféricas deudas de tarjetas de crédito con intereses podrían hundir un barco. Aún así, allí estaba él, copa de champán en mano, riendo como si fuera el dueño del lugar. Trabajando en la mesa VIP cerca de la banda, la mesa de mi papá. Gerald lo había colocado estratégicamente entre sus compañeros de golf, hombres de unos 70 años, con manos suaves, piel bañada por el sol y la postura relajada de alguien que nunca tuvo que preocuparse por el dinero. Hombres aburridos, ávidos de oportunidades exclusivas. Vi a mi padre darle una palmadita en la espalda a uno de ellos. Gerald Whittaker todavía parecía un magnate, alto, cabello plateado impecablemente peinado, una sonrisa que podría desactivar una bomba. Era un maestro de un arte en peligro de extinción, la mentira carismática, tan natural que casi se confundía con la verdad. Cuando me vio mirando, me hizo un gesto para que me acercara y su sonrisa se hizo más amplia. Ah, aquí está, anunció en la mesa. Los compañeros de golf volvieron hacia mí sus rostros serenos. Caballeros, esta es mi hija. Puse la sonrisa que había perfeccionado para estas ocasiones, una máscara de calidez pulida y vaga. Esta es Maya, continuó Gerald, pasando un pesado brazo sobre mis hombros. Ella trabaja con computadoras. La palabra quedó flotando en el aire, espesa y estúpida. Sentí la familiar opresión en mi pecho, la ola de humillación que nunca pude contener. Todas las noches de insomnio, las becas ganadas con tanto esfuerzo, la maestría, el brutal ascenso en una carrera profesional dominada por los hombres, el estrés permanente que vivía en mi mandíbula, las llamadas de emergencia a las 2 de la madrugada, el peso de la seguridad digital de toda una empresa sobre mis hombros, todo reducido a computadoras. No fue un accidente. Fue una táctica. Una forma de mantenerme pequeño, de recordar que en su mundo, mis logros no eran más que un pasatiempo nerd, un detalle sin importancia.
Se volvió hacia Trevor, que acababa de unirse al grupo con la elegancia de un tiburón en aguas tranquilas. Pero proclamó mi padre con la voz rebosante de orgullo manufacturado, este es el verdadero visionario. Trevor está a punto de revolucionar el mercado inmobiliario de Denver. Trevor irradió confianza cuando comenzó su discurso. Los lemas flotaban en el aire como esporas venenosas: condominios de lujo, acceso exclusivo, capital puente previo a la comercialización, retorno garantizado del 20% en 6 meses. Los compañeros de golf se inclinaron hacia adelante con los ojos brillantes. No vieron la desesperación. Vieron a un joven como ellos, ambicioso, valiente. Vieron el gesto de aprobación de mi padre, la garantía implícita de que se trataba de un trato seguro. No vieron los 2 juicios pendientes ni las tarjetas de crédito al máximo. Me alejé. Mi parte en el acto había terminado. Yo era el telón de fondo, la débil prueba de que esta familia tenía cierta estabilidad. Ahora le tocó brillar a Trevor, la estrella del espectáculo. Caminé hacia la barra, la falda larga de mi vestido arrastrándose sobre la gruesa alfombra. Necesitaba un escudo. Pedí un martini muy seco sin hielo con 3 aceitunas. El vaso frío que tenía en la mano era como un ancla. Encontré una mesa alta desocupada cerca de las puertas del balcón, parcialmente oculta por un monumental arreglo floral. Desde allí podía observar la habitación sin dejarse llevar por la corriente de falsedades. Mi plan para la noche era simple: sonreír, beber un martini y medio, esperar la ceremonia del pastel, posar para las fotos, aquellas en las que parecíamos una familia feliz y exitosa, y luego inventar una auditoría de seguridad nocturna para poder estar en un Uber antes de las 10. En casa, a salvo, detrás de mis propias barreras digitales. Tomé un pequeño sorbo. La ginebra, ácida y medicinal, atraviesa el dulzor sofocante de las orquídeas. Vi a Trevor moverse por la habitación como un depredador en aguas amigas, señalando a una nueva pareja, pintando con palabras un futuro que nunca existiría. Mi madre, Elaine, flotaba a su lado, sonriendo y asintiendo. Su presencia era una silenciosa aprobación maternal de la fantasía de su hijo. Ella era el martillo de terciopelo que complementaba el cinismo de mi padre. La banda terminó la canción y algunos aplausos dispersos llenaron la sala. En el relativo silencio oí la voz de mi padre, de repente detrás de mí. ¿No estás socializando, Maya? Me di la vuelta. Estaba sonriendo, pero tenía los ojos tensos. No me gustó cuando me salí del guión. Solo estoy tomando un respiro. La fiesta es hermosa. No es así, asintió mirando a la multitud, su multitud, pagada con mi dinero. Íntimo. Su mano sostuvo mi codo firmemente. Ven, quiero mostrarte la vista exterior. Eso fue todo. El cambio de rumbo. Mi estómago se hundió. No fue una invitación. Fue una orden. Mis dedos se cerraron alrededor de la copa de martini con una fuerza que amenazaba con romperla. Mi padre me guió a través de las puertas de cristal abiertas de par en par hasta el amplio balcón de piedra. El aire allí era más fresco, lleno de ese olor seco y metálico de Denver por la noche, una mezcla de cemento calentado por el sol del día y el ozono distante de las tormentas de montaña. Las luces de la ciudad se extendían debajo de nosotros como una alfombra reluciente e indiferente, el zumbido de la fiesta reducido a un zumbido ahogado, reemplazado por el sordo rugido del tráfico debajo. No miró la vista. Se volvió hacia mí de espaldas a la ciudad, como si el horizonte fuera un telón de fondo desechable en su obra. Trevor está al borde de algo monumental, Maya. Algo realmente grande. Mantuve mi rostro impasible. Me llevé el vaso a los labios y tomé un pequeño y medido sorbo. ¿E incluso? Un ático en la Torre Ascensión. Piso más alto. Tiene contactos internos, pero los desarrolladores están siendo duros. Su voz era baja, confidencial, como si me estuviera ofreciendo un secreto de estado en lugar de otra trampa familiar más. Necesitas un depósito para asegurar el contrato antes del lunes. Es la última oportunidad. Esperé. El guión era demasiado antiguo. Las páginas están amarillentas y desgastadas por el uso. Solo unos pocos dólares, repitió como si la frase fuera inocente. Unos pocos dólares podían significar cualquier cosa, desde 5.000 hasta $500.000. En su lenguaje era un número elástico moldeado según las necesidades del momento.
Es una unidad de 3,2 millones, aclaró bajando la voz como si me iniciara en un ritual sagrado. El depósito es solo una formalidad. Necesitan que cierre. Lo miré a los ojos. No. Una palabra. Suave pero definitivo. Una puerta de acero se cerró con un golpe sordo. El encanto se evaporó de su rostro tan rápido que fue como una bofetada. Las arrugas alrededor de sus ojos se endurecieron. La mandíbula se apretó. ¿Qué dijiste? Dije que no. Mi tono fue plano, sin margen para la negociación. No le daré dinero a Trevor para un ático. No te pido que des nada. El silbido se le escapó entre los dientes, un aviso antes de la tormenta. Es un puente. Un préstamo temporal. Te devuelve el doble de la cantidad cuando se cierra el trato. No se cierra, respondí, mi voz tan fría como el hielo de mi vaso. Nunca cierra. No hay negocio. Solo están ustedes dos y un agujero más en el que puedo tirar mi vida. Ninguna frase resonó entre nosotros como una frase. Su rostro se puso morado, una mancha de ira se extendió por su piel como pintura derramada. Dio un paso adelante, la repentina altura arrojó una sombra sobre mí. Eres un desagradecido. Gerald. La voz de mi madre cortó el aire como seda rasgada. Ella apareció en la puerta, un espectro vestido de seda azul pálido, con el rostro moldeado en una máscara de preocupación. Se deslizó hacia el balcón como si fuera parte de la coreografía, sintiendo el conflicto en el aire como un tiburón siente la sangre en el agua. ¿Todo está bien? Sus manos volaron hacia su collar de perlas, un gesto calculado de vulnerabilidad. ¿Lo que está sucediendo? Mi padre se giró y hundió los dedos en la balaustrada de piedra. Tu hija, escupió sin mirarla, se niega a ayudar a la familia. Mi madre volvió sus ojos hacia mí, suave y decepcionada. Era la segunda parte del ataque, primero el martillo, luego el guante de terciopelo. Maya, por favor, susurró interponiéndose entre nosotros como una mediadora divina. Es el cumpleaños de tu padre. Trevor solo necesita un poco de apoyo. Ya sabes lo talentoso que es. Todo lo que necesita es un pequeño empujón. Un pequeño empujón, repetí, mientras la ironía me quemaba la garganta. O un cheque. Tú siempre ayudas a la familia, continuó con los ojos húmedos de lágrimas estratégicamente convocadas. Somos todo lo que tienes. No tengas frío. Hoy no. Frío. No inteligente. No responsable. No poner un límite. Frío. La culpa automática subió como la bilis, una respuesta condicionada por toda una vida de manipulación. Yo era el difícil. Los insensibles. La máquina. Me temblaba la mano. La copa de martini tintineó contra los aros, un sonido demasiado frágil para la tormenta que se avecinaba en mi interior. Estaba a punto de decir algo. No sé qué. Tal vez cedería. Tal vez gritaría. Pero entonces mi pulso vibró, un pulso agudo, casi eléctrico. Miré el Apple Watch. No fue un mensaje. Era una alerta cifrada de alta prioridad firmada por Marcus Ale. Mi administrador de patrimonio. Antiguo Mossad. Ahora al frente de una rica firma privada, tan exclusiva que solo aceptaba clientes por invitación. Marcus no envió alertas de saldos bajos. Sus advertencias solo significaban una cosa, violación. Toqué la pantalla. El mensaje fue crudo y contundente. Sirena de policía alerta, transferencia no autorizada, $2,000,000.00 pendiente. 2 millones. No 3.2. No el valor del ático ficticio. 2 millones. El número encajó en el rompecabezas con un clic siniestro, como la última pieza de un mecanismo armado. La ira fabricada de mi padre. Las lágrimas ensayadas de mi madre. La historia del apartamento. No fue una petición. Fue una distracción. Mientras me mantenían ocupado en el balcón, alguien, en algún lugar de este hotel, ya había intentado robar. Miré hacia arriba. Mi padre seguía mirando al horizonte con la espalda rígida por la indignación. Mi madre se secó los ojos secos con un pañuelo de seda, observándome en busca de grietas.
El sonido del cuarteto de jazz llegaba amortiguado desde la habitación, ahora metálico y distante. Miré más allá de ellos a través de las puertas de cristal, hacia el pasillo brillantemente iluminado. Las lámparas de araña ya no eran elegantes, eran focos de interrogatorio. Las opulentas flores olían a estela. Esto no fue una fiesta. Era la escena de un crimen. Las luces de la ciudad de abajo se desdibujaron en una mancha de neón sin sentido. Mi padre respiraba pesadamente por la nariz, irradiando indignación. Mi madre llevaba en el rostro la máscara del duelo maternal. Ninguno de los dos tenía idea de que el verdadero drama ya no estaba en ese balcón. Estaba sucediendo dentro de mi teléfono. En el éter digital. En el mundo frío y binario donde yo era reina. $2 millones. El número era clave. Abrió una bóveda de recuerdos que mantenía encerrados en triple cifrado en lo más recóndito de mi mente. El pasado no es solo el pasado. Es un código mal parcheado, una secuencia de vulnerabilidades que nunca se corrigieron. Me vi a los 20 años en la Universidad de Colorado en Denver. Llegué allí con una beca completa que apenas cubría mi matrícula, lo que significaba 30 horas semanales en el laboratorio de computación del campus. Era la chica del turno de noche sentada bajo el zumbido de las luces fluorescentes, arreglando controladores de impresora para niños ricos que escribían El Guardián entre el centeno a las 3 de la mañana. Vivía de café recalentado y de los pretzels gratis de la máquina expendedora. Mi ropa procedía de tiendas de segunda mano. Los zapatos desgastados hasta las suelas, mientras depuraba códigos para el proyecto final. Trevor, ese mismo año, estaba en una universidad privada en California. El que cuesta $80,000 al año. Mis padres pagaron todo, la matrícula, el apartamento, el BMW. Lo llamaron invertir en su potencial. Mi beca y mi trabajo nocturno fueron formación de carácter. La primera vez que vinieron a pedirme dinero, sentí como una prueba que ya había suspendido antes de empezar. Acababa de conseguir mi primer trabajo serio, analista de redes junior. Por primera vez en mi vida, mi cuenta corriente tenía 4 dígitos. Trevor necesita un coche, explicaron. Su BMW no es fiable. Solo un pequeño préstamo, dijo mi padre, su mano en mi hombro, ese tono falso de complicidad masculina. Para demostrarle al concesionario que habla en serio. Él te devuelve el dinero con la primera comisión. Garantizado. ¿Cuánto cuesta? Pregunté sintiendo el suelo abrirse bajo mis pies. $8,500. Escribí el cheque. Dejé el campo de nota en blanco. La comisión nunca llegó. Nunca más se volvió a mencionar el préstamo. 6 meses después, cuando finalmente, tímidamente, mencioné el tema, mi madre me miró como si hubiera apuñalado a Christmas. Maya, no seas tan transaccional. Somos familia. $8,500. Un veneno. Una pequeña infección que abrió la puerta a una enfermedad real. Y luego vinieron. Sala de seguridad antes de que mi hermano pueda respirar el aire de la calle. El hielo de mi vaso tintineó cuando me llevé el martini a los labios. Un sorbo. 2. La glicerina de oliva se deslizó por la garganta como una orden ejecutada. Tratamiento. Tratamiento. Terminado. Mis padres seguían sonriendo en la terraza, iluminada por las luces doradas de la ciudad que había conquistado solo. Cada centavo de esa vista me pertenecía. Cada ladrillo del imperio que ahora intentaban saquear había sido cimentado con mi sudor, mis noches de insomnio, mis no estragados en nombre de la armonía familiar. Pero la armonía es un lujo para quien no ha sido robada en nombre del amor. El teléfono volvió a vibrar. Marco no preguntó. Marco actuó. Hecho. Las cuentas estaban congeladas. Seguridad notificada. Trevor sería interceptado en los ascensores. ¿Quieres policía? Mis dedos se cernieron sobre la pantalla. La ley era un instrumento. Un script a ejecutar. Pero ya había aprendido que algunas brechas no se pueden cerrar con esposas. Algunas infecciones requieren cauterización. No lo escribí. Aún no. Quería que lo supieran. Que sintieron por primera vez el peso de lo que habían hecho.
No como víctimas de un sistema, sino como arquitectos de su propia ruina. Quería que Trevor me mirara a los ojos cuando se diera cuenta de que esta vez no había puerta trasera, ni cheque en blanco, ni madre llorando para amortiguar la caída. Que la hija a la que llamaban máquina había aprendido el más humano de los instintos: la venganza es un algoritmo perfecto. Me bajé del taburete. La sala todavía hervía de risas y tintineo de vasos, ajena a la tormenta que había desatado detrás del escenario. Mis tacones repiquetearon sobre el mármol como un metrónomo contando los segundos hasta que colapsaron. Lo siento, dije sonriendo al grupo de ejecutivos a mi lado. Necesito resolver una emergencia familiar. La ironía era tan espesa que casi me ahogó. En el pasillo el frío aire acondicionado lamía mi piel como una advertencia. Ya no estaba temblando. Ya no estaba la chica del laboratorio de informática, ni la directora que firmaba cheques con lágrimas en los ojos. Solo estaba el director general. Y los directores ejecutivos no piden permiso para eliminar el cáncer. El ascensor se abrió con un suave tintineo. En el interior, el reflejo en el espejo me dio una mirada que apenas reconocí, labios pintados de rojo sangre, ojos secos como un desierto de silicio. Allí no había odio. Ni siquiera hubo ira. Hubo eficiencia. Trevor estaría ahora en el vestíbulo, sudando a través del traje de Armani que yo había pagado, explicando a algún gerente confundido porque su transferencia de $2 millones había sido bloqueada por un error del sistema. Estaría mintiendo. Como siempre. Pero por primera vez, sus mentiras no tendrían salida. Mi teléfono volvió a vibrar. Seguridad detuvo a un hombre que intentaba acceder a fondos congelados. Confirmar identidad. Adjunté la foto de Trevor que tenía en la galería, la misma que había usado en LinkedIn para atraer inversores a la cervecería fantasma. Sí. Es él. ¿Procedimiento? Me detuve. Respiré. La barandilla de acero inoxidable del ascensor estaba fría bajo mis dedos. Déjalo ir. Marcus tardó 3 segundos en responder. ¿Estás seguro? Sí. Porque quería que huyera. Que sintió el pánico de un animal perseguido. Que sabía por una vez en su vida lo que era ser perseguido por su propia sangre. Pero no dejes que salga del hotel. El ascensor se detuvo en el vestíbulo. Las puertas se abrieron para revelar el caos controlado de un hotel de 5 estrellas en vísperas de un escándalo, personal con sonrisas profesionales, invitados con copas de champán y, en la esquina, cerca de las escaleras de emergencia, mi hermano. Sus ojos se encontraron con los míos al instante. Por un segundo vi al chico que me enseñó a andar en bicicleta. Entonces vi al hombre que había intentado robarme mientras nuestros padres distraían a la víctima. Maya comenzó con la voz espesa por un pánico disfrazado. No lo entiendes, es una emergencia, te lo puedo explicar. Levanté la mano. El gesto lo hizo callar. Ya has explicado suficiente, dijo en voz baja. Durante años. Un guardia de seguridad del hotel se acercó discretamente, pero con la actitud de quien ya sabía que la noche acababa de caer. Trevor dio un paso atrás. Su mirada se dirigió a las salidas, a los rostros que lo rodeaban, a mí. No vas a hacer eso, siseó. No delante de todos. Sonrisa. No fue una sonrisa amable. Trevor dijo como si estuviera explicando algo muy simple a un niño. Ya lo hice. El aire frío de la noche me cortó como una cuchilla cuando me alejé de la puerta francesa. Le temblaban los dedos no por el clima, sino por la adrenalina que corría por sus venas. El último traslado no fue al hotel. No era para abogados. Fue para ellos. El mensaje fue enviado antes de que terminara de exhalar. Un código corto, 3 letras, ECH. 3 segundos después mi teléfono vibró. Una confirmación sin palabras, solo un icono, un escudo negro con una espada cruzada. Eco activo. No fue una petición. Fue una orden. Regresé adentro con la actitud de quien ya había ganado la guerra. Mis padres todavía estaban donde los dejé, atrapados en la misma escena patética, mi padre con los puños cerrados como si pudiera golpear el aire hasta que cediera, mi madre con los ojos húmedos pero demasiado secos para ser honesto. Trevor, el genio detrás del plan,
miraba ahora su teléfono celular con la expresión de un hombre que acaba de descubrir que su arma está descargada. ¿Qué hiciste?, gruñó mi padre, dando un paso adelante. No respondí. En lugar de eso, levanté la muñeca y giré el reloj para que pudiera ver la pantalla. No era el momento. Era una advertencia en rojo intermitente. Sistema bloqueado, violación del protocolo nivel 1, acceso denegado. ¿Creías que no me daría cuenta?, pregunté en voz tan baja que tuvieron que inclinarse para escuchar. ¿Pensaste que después de décadas de construir cortafuegos contra personas como tú, dejaría que mi propia familia me robara con un IPEC borroso? Mi madre abrió la boca, pero no salió nada. No había excusas para eso. No hubo lágrimas que pudieran borrar los troncos. Maya, comenzó Trevor, su voz rompiéndose como el cristal bajo una bota. Solo necesitábamos uno. ¿Préstamo?, agregué riendo sin humor. No. Necesitabas un chivo expiatorio. Alguien a quien culpar cuando la auditoría descubrió que faltaba el dinero. Alguien que ya estaba acostumbrado a limpiar tu desorden. Mi padre dio un paso adelante con el rostro morado de ira. No tienes pruebas de nada. Sonrisa. Esta vez fue una sonrisa de tiburón. Divertido. Porque el FBI cree que sí. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. ¿Qué?, susurró mi madre, llevándose la mano a la garganta. Oh sí, dijo guardando el teléfono en su bolsillo. Mientras tú jugabas a ladrones de bancos, yo hacía de denunciante. Todos los intentos de fraude, todas las IP, todos los documentos falsificados, ya están en un servidor cifrado, con marca de tiempo, siendo analizados por agentes muy interesados en delitos financieros de alto nivel. Trevor retrocedió como si lo hubiera abofeteado. No harías eso. Somos familia. Exactamente, estuve de acuerdo, acercándome a él, lo suficientemente bajo como para que solo él lo escuchara. Y la familia no le roba a la familia. Los delincuentes roban a las familias. Sus ojos se dirigieron nuevamente a las salidas. Pero ya era demasiado tarde. Las puertas dobles de la entrada principal se abrieron con estrépito. 4 hombres vestidos con trajes negros entraron en formación, sus insignias brillaban a la luz de las luces del pasillo. Delante una mujer con cabello plateado recogido en un moño apretado, sus ojos escaneando a la multitud hasta que aterrizaron en mí. ¿S.R.A. Hughes? Su voz atravesó el murmullo del partido como una espada. Soy la agente especial Carol Danvers del FBI. Hemos recibido su queja. Mi padre palideció. Maya siseó, sus dedos se cerraron alrededor de mi brazo como garras. Arregla eso. Lo miré. Luego a la gente. Finalmente para mi reloj. Lo siento, papá, dijo estrechándole la mano con un movimiento seco. Pero creo que esta vez, la auditoría te corregirá. Aquí no, Elaine. Mi voz no tembló. No había lugar para la vacilación. Ahora no. Sus dedos se clavaron más profundamente como si pudiera arrastrarme de regreso a la sombra donde siempre me mantuvieron. Pero la sombra ya no estaba allí. La luz estaba sobre nosotros, implacable, revelando cada grieta de la fachada. No entiendes lo que estás haciendo, siseó con los labios tan cerca de mi oreja que olía vino y desesperación. Esto destruirá a esta familia. No. Me volví hacia ella lentamente como desplegando un mapa para mostrar el camino que ya había trazado. Esto salvará a esta familia. O lo que queda de él cuando el polvo se asiente. Mi padre llegó detrás de ella, su rostro era una máscara de furia y cálculo. Trató de tomar el control, como siempre lo hacía, su voz baja, su tono falsamente autoritario, sus manos extendidas como si pudiera darle forma al aire a su alrededor. Maya, por el amor de Dios, detente. Su voz era un gruñido contenido, pero sus ojos lo traicionaban todo. Saltaron entre Trevor, yo y los guardias de seguridad, como un animal acorralado que busca una salida. Esto es un malentendido. Lo solucionamos en familia. ¿En familia? Repetí y algo en mi tono hizo que el jazz se detuviera. No del todo, pero las notas se volvieron vacilantes, como si incluso los músicos supieran que estaban tocando en el escenario equivocado. ¿Quieres resolver esto en familia?
Señalé a Trevor, quien ahora estaba temblando entre los guardias de seguridad, el sudor corría por su frente como cera derretida. Intentó robar $2 millones de mi cuenta. Ambos firmaron documentos falsos. Crearon una empresa fantasma. Usaron mi nombre. Un murmullo recorrió la habitación. Ya no era un susurro, era una ola que crecía y se tragaba el sonido de la banda, el tintineo de los cubiertos, la risa forzada de los invitados que finalmente entendieron, el espectáculo no era una cena. Fue el colapso. No tienes pruebas de nada, escupió mi padre, pero la convicción ya se había evaporado. Él lo sabía. Él sabía que lo tenía todo. No. Sonrisa. No fue una sonrisa amable. Era el tipo de sonrisa que precede a un veredicto. Entonces, ¿por qué el FBI ya está en camino? ¿Por qué los extractos bancarios con sus firmas de hecho falsificados ya están en la fiscalía? ¿Por qué el sistema que me enseñaste a construir ahora envía cada transacción fraudulenta directamente al Departamento de Delitos Digitales? Mi padre retrocedió como si lo hubiera golpeado. Mi madre sollozó, un sonido fuerte y teatral diseñado para distraer. Pero ya nadie la miraba. Todos los ojos estaban puestos en mí. En nosotros. En la familia Hughes, finalmente expuestos no como pilares de la comunidad, sino como lo que siempre fuimos, un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Eres mi hija, intentó mi padre una vez más, con la voz quebrada por primera vez en su vida. No fue una orden. Fue una petición. Un último respiro antes de ahogarse. Lo estaba, corregí, y le di la espalda. No había nada más que decir. Los guardias de seguridad ya estaban guiando a Trevor fuera de la habitación, sus protestas ahogadas por el creciente murmullo de la multitud. Mi madre intentó seguirme pero levanté la mano, un gesto final y definitivo. Se detuvo como si se hubiera golpeado contra una pared de cristal. Maya, por favor, suplicó, pero yo ya estaba caminando hacia la salida. No miré atrás. Afuera, las luces de la ciudad brillaban contra el cielo oscuro, ajenas al drama que se desarrollaba dentro de ese edificio. Respiré hondo sintiendo el aire frío llenar mis pulmones, despejando los últimos rastros de duda. Ya estaba hecho. Y por primera vez en años, era libre. La regla de oro de la familia Whitaker era no robar, no mentir, no exponer. Nunca laves ropa sucia en público. Nunca dejar que el mundo vea las grietas en el barniz de nuestro apellido. Pero allí, bajo los candelabros de cristal que costaban más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un año, rompí esa regla con ambas manos. Mis ojos vagaron por la habitación, la expresión de terror en el rostro de mi madre, los invitados congelados como estatuas de cera, los amigos de mi padre de pie en la mesa VIP, cigarrillo en mano, el humo elevándose en perezosas espirales mientras sus ojos brillaban con la emoción del escándalo. Para ellos, esto era mejor que una propuesta de inversión. Era teatro en vivo con traición, dinero y sangre. Solté mi brazo del agarre desesperado de mi madre. No grité. No lo necesitaba. Utilicé la voz que reservaba para breves sesiones informativas en salas de crisis, cuando los directores ejecutivos temblaban ante una filtración de datos o un ciberataque. Frío. Corte. Implacable. Esto no es un asunto de familia, declaré, y mi voz resonó por la habitación como una cuchilla rasgando seda. El cuarteto de jazz tropezó con sus propias notas. El saxofón dejó escapar un chillido agudo como el de un animal herido, antes de quedarse en silencio. El silencio que siguió fue tan denso que pude oír el sudor corriendo por las sienes de mi hermano. Esto es un fraude financiero, anuncié, cada sílaba era un martillo golpeando un clavo. Mi hermano, Trevor Whitaker, con la complicidad de mi padre, Gerald, acaba de intentar transferir $2 millones de mis cuentas. Ilegalmente. El aire salió de los pulmones de la habitación de un solo golpe. Mi madre se tambaleó como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Trevor, al darse cuenta de que su castillo de naipes se estaba derrumbando a cámara lenta, actuó por instinto. Se metió el móvil en el bolsillo, prueba aún caliente del intento de robo, y se lanzó hacia la izquierda, hacia la puerta de servicio marcada solo para empleados. No dio 2 pasos. El segundo guardia de seguridad, una pared de músculos cubierta de lana negra, se materializó frente a él con una velocidad aterradora. Señor, la voz del hombre era una advertencia grabada en granito.
Nos ordenaron sujetarlo. No compliques las cosas. Trevor estaba acorralado. Su pecho se agitaba en breves sollozos, sus ojos moviéndose de un lado a otro como un ratón en una trampa. Mi padre, Gerald, me miró fijamente. Toda la fachada, el encanto del vendedor, la arrogancia de alguien que siempre se sale con la suya, el falso orgullo que mostraba como un trofeo, se había quemado en segundos. Todo lo que quedó fue ira cruda, el odio de alguien que fue traicionado por su propio reflejo. Estaba temblando, no de miedo, sino de furia. Una furia que no se debía a que Trevor hubiera robado. Fue porque lo atraparon. Maya. Su voz era un gruñido ronco que sacudía el aire como un terremoto. Señaló con manos temblorosas los rostros boquiabiertos de sus amigos, sus víctimas habituales. Mira lo que estás haciendo. Estás destruyendo esta familia. Rompiendo todo por la mitad. Tú, monstruo desagradecido. La acusación flotaba en el aire, gorda y podrida. Había esperado toda mi vida para escucharlo tan claramente. Finalmente la máscara había caído. Lo miré a los ojos del hombre que me había tratado como a una caja fuerte con patas. Del hombre que redujo mi carrera a esas computadoras. Del hombre que acababa de servirme en bandeja de plata para distraerme mientras su hijo me desollaba viva. No, papá, mi voz era tan firme como el acero de un bisturí. No estoy destruyendo nada. Estoy protegiendo lo que construí. Ustedes dos fueron los que intentaron aniquilar. Mis palabras aún resonaban cuando las puertas dobles de la habitación se abrieron con estrépito. No fue la policía. Aún no. Era Patricia Vale. Entró como una hoja afilada en un sobre de seda, impecable traje gris carbón, tacones golpeando el mármol con la precisión de un metrónomo, una carpeta de cuero tipo acordeón demasiado pesada para contener solo papeles. No miró a su alrededor. Ignoré los 180 pares de ojos muy abiertos, mi madre sollozando descaradamente, mi padre petrificado en su propia ira. Sus ojos se encontraron con los míos desde el otro lado de la habitación. Un único movimiento de cabeza, breve y definitivo. Patricia caminó. Pasó por la mesa VIP donde ardían, olvidados, los cigarrillos de los amigos de mi padre. Pasó junto al pastel de 5 pisos intacto cubierto de glaseado y mentiras. Se detuvo frente a la larga mesa blanca preparada para el brindis con champán. Dejó la carpeta sobre la ropa de cama inmaculada. El sonido de los 2 cierres de latón al abrirse resonó como un disparo. El baile había terminado. El juicio había comenzado. Patricia sacó un documento encuadernado en espiral, demasiado grueso para ser inocente. Lo colocó junto a las copas de cristal intactas, un contraste obsceno entre la celebración que nunca tuvo lugar y la frase que estaba a punto de ser leída. La habitación estaba tan silenciosa que se podía oír el zumbido eléctrico de las lámparas de araña. Trevor respiró entrecortadamente con los ojos pegados a la carpeta como si fuera una granada a punto de explotar. Mi padre, rígido como una columna de sal, tenía la cara tan roja que sus vasos sanguíneos parecían a punto de estallar. Patricia no se dirigió a ellos. Su voz, clara y aguda como el hielo al romperse, estaba dirigida a la seguridad del hotel, al pálido gerente del fondo, a los 180 testigos que, sin saberlo, se habían convertido en miembros del jurado. Que conste, comenzó sin necesidad de gritar. El silencio hizo el trabajo por ella. Soy el abogado de Maya Hughes. No estamos aquí por una disputa familiar, sino por un patrón documentado de abuso financiero que esta noche se convirtió en un crimen. Mi padre intentó interrumpir, mientras la saliva le hacía espuma en las comisuras de la boca. Ahora escucha aquí. Patricia no le hizo caso. Abrió el expediente con un gesto teatral. Tengo aquí un informe contable completo compilado a lo largo de los últimos 10 años, que detalla cada préstamo de emergencia, cada anticipo temporal, cada puente financiero transferido de Maya Hughes a Gerald Whitaker, Elaine Whitaker y Trevor Whitaker. Un descanso. El número que vino a continuación cortó el aire como una cuchilla. $4.100.000. Alguien, uno de los compañeros de golf de mi padre, dio un paso atrás, con la boca abierta en una O sin palabras. El impacto de esos dígitos fue físico. 4,1 millón. Una fortuna que se esforzaban en esconder detrás de cenas caras y risas a carcajadas. El monto reembolsado a Maya hasta la fecha.
Patricia pasó la página con un clic. 0. Trevor se estremeció. Pero Patricia no había terminado. Esta no es solo una historia de préstamos familiares. Sacó un fajo de papeles más delgado de su maletín y los alineó sobre la mesa como cartas de una baraja macabra. Se trata de 3 acuerdos de préstamo formales, redactados por mi oficina, por un total de $300.000, todos firmados personalmente por el señor Trevor Whitaker. Su dedo índice tocó la firma del primero. Cada uno con un plazo de pago claro, 18 meses. Todo por defecto. El mayor desde hace más de 3 años. Luego colocó 2 frágiles hojas encima de la pila. Copias fotocopiadas amarillentas. También tenemos 2 cheques personales escritos por el señor Whitaker a Maya Hughes, descritos como pago parcial. Ambos devueltos por el banco. Una pausa calculada. Motivo: fondos insuficientes. El aire dejó a Trevor con un gemido ahogado. El emprendedor visionario, el pionero por el que mi padre había brindado hace menos de una hora, reducido a un estafador que ni siquiera podía cubrir un cheque sin fondos. Elaine, susurró mi madre con la voz quebrada, extendiendo la mano como una mendiga. Por favor, todo esto es un malentendido. ¿Podemos hablar? Maya, di algo. Esto es privado. Patricia se volvió hacia ella. La mirada que le dio a mi madre fue tan fría que se podía sentir el frío desde el otro lado de la habitación. Señora Whitaker, bajó la voz, pero cada palabra fue una puñalada. ¿Es este su correo electrónico para mi cliente? Fechado el 4 de marzo del año pasado. Deslizó una sábana sobre la mesa. Mi madre quedó paralizada. Solo necesito el número de tarjeta de crédito de Maya para una promoción especial en la tienda. No usaré el número, lo juro. Patricia no esperó una respuesta. Colocó el siguiente documento encima del primero. Y este es un recibo detallado de un brazalete de diamantes valorado en $8.000. Su voz era como papel de lija. Cargado directamente a la tarjeta de crédito de Maya Hughes. El salón de baile era tan grueso que se podía cortar con el cuchillo de plata que descansaba junto al plato de mi padre. Todos los ojos estaban fijos en mí, cada respiración contenida. No necesitaba levantar la voz. No necesitaba palabras. Solo miré hacia arriba. No para él. No para los rostros del público congelados por la conmoción y la fascinación morbosa. No para los guardias de seguridad, que ya se acercaban a mi padre con eficiencia silenciosa y profesional. No para Patricia, que recogió el documento con un gesto preciso, como cerrando una caja fuerte. Miré al techo. A los brillantes rayos dorados que mi padre se jactaba de haber elegido personalmente. A los cristales de la lámpara que reflejaban la luz como cuchillos, cortando el aire en 1000 fragmentos. Al espacio vacío sobre nosotros donde no había excusas, ni herencia, ni deudas emocionales colgando como adornos navideños que nadie tuvo el coraje de quitar. No. La palabra fue baja. Casi un suspiro. Pero en ese silencio fue un disparo. No lo es. Mi padre retrocedió como si lo hubiera golpeado. Su boca se abrió, cerró y volvió a abrir. Las manos que momentos antes aplastaban el lino inmaculado, ahora temblaban en el aire, como buscando algo a que agarrarse. Algo que ya no existía. Maya, gimió mi madre arrastrándose hacia mí, con los dedos extendidos como las garras de una criatura herida. Hija, por favor, piensa en lo que estás haciendo. Piensa en la familia. No me moví. Pensé. Mi voz era helada. No por crueldad. Por agotamiento. Lo pensé durante 36 años. Patricia hizo una señal casi imperceptible. Los guardias de seguridad avanzaron. Uno de ellos sostuvo firmemente el brazo de Trevor, el otro se colocó entre mi padre y la mesa, bloqueando cualquier movimiento brusco. Gerald Whitaker, el gran Gerald, el hombre que convertía el aire en dinero y los silencios en contratos, se miraba las manos como si no las reconociera. Como si de repente fueran pesados. Inútil. No puedes hacer esto, siseó, su voz se quebró por primera vez en su vida. No fue una orden. Fue una petición. Un último aliento de un hombre que siempre supo que el mundo se doblegaría ante sus deseos, hasta que ya no se doblegaría más. No delante de todos. No.
Me levanté. Despacio. Sin prisas. Frente a todos es exactamente donde esto debería haber sucedido hace años. El sonido de las sirenas comenzó a filtrarse por la puerta de entrada al pasillo, aún lejano, pero cada vez más cercano. Un murmullo recorrió a los invitados, como el viento antes de una tormenta. Alguien dejó caer un vaso. El cristal se hizo añicos contra el suelo de mármol. Mi madre rompió en lágrimas histéricas, sus hombros temblaban con sollozos que ya no conmovían a nadie. Trevor, pálido como un cadáver, me miró con algo que casi parecía odio, hasta que se dio cuenta de que el odio era ahora un lujo que ya no podía permitirse. «Destruiste todo», dijo mi padre, su voz era un gruñido ronco. Ya no era una súplica. Fue una observación. Una derrota. Recogí mi bolso. El vestido de seda se deslizó contra el respaldo de la silla cuando me alejé de la mesa. No. Por última vez. Simplemente dejé de pagar por ello. Patricia cerró su carpeta con un clic seco. Un sonido final. Definitivo. Señorita Hughes, dijo con la eficiencia de una mujer que ha visto esta película antes, la policía querrá una declaración formal. Puedo acompañarte si lo prefieres. Asentí. No miré atrás. Caminé por el salón de baile como si estuviera dejando un velorio, porque en cierto modo, así era. El aire olía a champán agrio y cera para suelos, la enfermiza mezcla de una fiesta que se había convertido en un crimen. Los invitados se alejaron como olas que se alejan de un naufragio, algunos con sus teléfonos móviles ya en alto, otros con expresiones de auténtico horror, como si acabaran de descubrir que el rey estaba desnudo, y que, después de todo, siempre lo había estado. En la puerta dudé solo un segundo. No, sin duda. Por curiosidad. Me di la vuelta por última vez. Mi padre estaba inmóvil, rodeado de guardias de seguridad, con las manos esposadas delante de él. No por ironía, sino por protocolo. Sus ojos se encontraron con los míos y por primera vez en mi vida, no había nada en ellos. Sin estrategia. Ningún plan. No lo resolveremos, hija. Solo el vacío de un hombre que finalmente entendió que algunas cuentas no se podían pagar. Algunos juegos no se pueden ganar. Algunos niños no se pueden comprar. Cerré la puerta detrás de mí. Afuera la noche era fría. Limpio. Las sirenas sonaban más fuertes ahora, azul y rojo pintaban las fachadas de los edificios como una advertencia. Respiré profundamente. Por primera vez en años, el aire no olía a deuda. La habitación era una caja de resonancia para cada una de mis palabras. Compartir no es robar. Una frase sencilla. Una ecuación. Y ella partió su argumento por la mitad como un hacha cortando hielo fino. Se quedó sin palabras. Mandíbula apretada, músculos faciales temblando. Toda su gran defensa, desmoronándose en tiempo real. Fue Trevor quien encontró su voz primero. El pánico había dado paso a ese giro desesperado de los animales encadenados, culpar a la víctima. Sus ojos, húmedos de sudor y resentimiento acumulado, me miraron fijamente. Tienes demasiado, escupió, las palabras chorreando veneno. Hay tanto. Tú ahí en tu castillo de cristal, con el dinero de tu computadora, mirándonos como si fuéramos basura. Solo queríamos una oportunidad. Solo eso. Una oportunidad de salir adelante. Una oportunidad que ni siquiera desaprovecharías. Intentó pintarse a sí mismo como Robin Hood. Intentó convertirme en un dragón codicioso, acumulando oro que, según él, le pertenecía por derecho. Una oportunidad, repetí, la palabra ardiendo en mi lengua como ácido. ¿Crees que no la hubo? Yo era la máquina. Y la máquina estaba a punto de realizar un diagnóstico completo de su vida rota, leyendo línea por línea de un archivo de registro que me sabía de memoria. Tenías una educación privada que costaba $80.000 al año en California, comencé, con voz entrecortada, precisa, marcando cada elemento con mis dedos como si fueran acusaciones en un tribunal de justicia. Tenía una beca en una universidad estatal y un trabajo nocturno en un laboratorio de computación. Tienes un BMW nuevo pagado por papá con mi dinero, como regalo de graduación. Tenía un Honda Civic de 10 años que pagué con mis propias manos.
Tuviste tu primera startup, esa aplicación para dueños de mascotas, financiada con $70.000 de mi bonificación. Desapareció. Tenías la segunda, la cervecería artesanal, financiada con $220.000 de mis opciones sobre acciones. Quebró. Estaba el tercero, ese esquema de importación y exportación que, hasta donde yo sé, realmente no existía. Di un paso adelante. Los guardias de seguridad observaron, pero no se movieron. No era necesario. Cada oportunidad que tuviste, Trevor, fue simplemente prenderle fuego al dinero de otras personas. No eres un pionero. Eres un pirómano. Y acabas de quemar lo último que tenía para ofrecerte, mi paciencia. No querías una oportunidad. Querías limosna. Y cuando finalmente dije que no, decidió robar. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Acababa de pronunciar su propio epitafio. Maya, Maya, cariño, detente. Mi mamá. La última pieza del artilugio. Gerald era el ruido. Trevor, la necesidad. Elaine, la culpa. Dio un paso adelante con las manos extendidas y su rostro era una máscara perfecta de trágico dolor maternal. Me agarró las manos. Tu piel fría. Por favor, susurró, sus ojos finalmente se llenaron de lágrimas que por primera vez esa noche parecían reales. Piensa en lo que nos estás haciendo. Tu familia. ¿Recuerdas cuando eras pequeño? Cuando tuviste neumonía, ¿quién estuvo 3 días a tu lado? Fui yo. Fue tu padre. El viejo guión. El que siempre funcionó. El que cambió amores pasados por cheques en blanco para futuros abusos. ¿Recuerdas cuando te rompiste el brazo? Suplicó con la voz quebrada. ¿Quién te retuvo? ¿Quién te llevó al hospital? A nosotros. Somos tu familia. No puedes hacernos esto. Te amamos. La miré. A esa mujer que había actuado como distracción mientras su hijo me robaba. Sentí un frío profundo, casi físico. Me acuerdo de todo, mamá, mi voz era baja. Tan tranquilo que parecía muerto. Te recuerdo sentado a mi lado. Recuerdo a papá entrenando a mi equipo de fútbol. Recuerdo las navidades. Lo recuerdo todo. Su rostro se iluminó con un destello de esperanza desesperada. Y continué quitando mis manos de las de ella con un movimiento suave, casi clínico. Lo perdoné. Le perdoné las pequeñas puñaladas. Lo perdoné por elegirlo siempre. Me perdoné por convertirme en el adulto de la casa. Lo perdoné todo. Hace años que... Pero el perdón no es permiso. Mis ojos iban de uno a otro, mi madre, mi padre, mi hermano. Mi amor por el pasado no es un paso seguro para destruir mi futuro. No tienes derecho a usar mis recuerdos como arma para robarme. Eso se acabó. Había calmado el ruido. Victimización desmantelada. Neutralizó la culpa. No tenían más municiones. La mesa VIP era un avispero de susurros frenéticos. Vi al objetivo principal de Gerald, el compañero de golf con la chaqueta a cuadros, darnos la espalda. Hizo una llamada discreta, probablemente al propio administrador del patrimonio. Patricia volvió a avanzar, llenando el vacío con precisión quirúrgica. Señor Whitaker. Señor Whitaker Jr., la voz, nítida y profesional. Mi cliente ya firmó la denuncia. La policía está en camino. Sin embargo, ahora hay una ventana muy pequeña para mitigar el daño. Mi papá y Trevor se limitaron a mirarla con incredulidad. Aconsejo a mi cliente que informe al fiscal de su plena cooperación. Esta cooperación incluiría, primero, la firma de una confesión vinculante de deuda de $4.100.000. Segundo, entrega inmediata de todos los dispositivos electrónicos personales a la seguridad del hotel. Teléfonos móviles. Computadoras. Tercero, una lista completa y escrita de todos los cómplices. Su mirada se fijó en Trevor. Incluyendo, por ejemplo, el nombre del socio director de Riverton Bridge LLC. Fue la última salida. La posibilidad de convertir un delito federal en una catástrofe civil es enorme, pero manejable. Mi padre permaneció en silencio. Roto. Trevor, no.
Seguía siendo el pionero. Todavía lleno de sí mismo. No voy a firmar nada, gruñó, elevando su voz hasta convertirse en un grito estremecedor. Estás mintiendo. No puedes probar nada. Esto es todo, es una tontería. Tenemos los logs de la red, empezó Patricia, impasible. No me importan tus registros. Gritó Trevor. Ahora me miró con el rostro contorsionado. Esto es una trampa. No tienes pruebas. Ni siquiera he hablado con Sal. Sal no sabe nada de esto. Esto es todo tú. Se detuvo. Sus propias palabras flotaron en el aire muerto. Había dicho el nombre. Sal. El nombre del miembro de la LLC. Un nombre que solo él, mis padres y yo conocíamos. El rostro de Patricia permaneció impasible. Pero sus ojos, esos agudos ojos de abogado, se entrecerraron con satisfacción. Sal, repitió como si tomara nota mental. Gracias, señor Whitaker. Nos aseguraremos de agregar al señor Sal a la lista de testigos. Trevor palideció. Procesó lo que había hecho. Acababa de firmar su propia confesión. Frente a 200 personas. Mi padre, que hasta entonces había estado mirando al suelo, levantó la cabeza. Él escuchó. Vi el error final, estúpido y no forzado. Toda la ira, toda la frustración por la vida, por su hijo, por mí, por su propio fracaso, se concentró en un único acto violento. No gritó. Él no habló. Simplemente se movió. 2 pasos adelante. La distancia que lo separaba de su hijo. Y luego crack. El sonido fue estridente. No fue una bofetada de película. Era el ruido feo y húmedo del hueso y la carne chocando. El sonido del profundo fracaso. Trevor se tambaleó y se llevó la mano a su brillante mejilla roja. Toda la habitación se quedó sin aliento. Mi madre dejó escapar un gemido agudo y horrorizado. Fue el pecado máximo. Frente a todos, mi padre estaba de pie junto a su hijo con la mano todavía levantada y los dedos temblando no de ira, sino de asco, murmuró con voz ronca, como sacado de un lugar que ni siquiera sabía que existía. Tú lo eres. Eso es todo lo que eres. Trevor lo miró fijamente con los ojos llenos de algo que no era dolor. Fue un reconocimiento. Y por primera vez en su vida, no tuvo respuesta. Todo el cuerpo de Trevor tembló como si estuviera siendo sacudido por una corriente invisible. Una corriente subterránea de vergüenza, de fracaso, de algo que nunca antes había sentido, la certeza de que había perdido. Tú idiota, siseó mi padre entre dientes, con la voz ahogada por la saliva y algo más oscuro, más pesado que la ira. Algo que se sentía como autodesprecio. Eres estúpido. Un chico estúpido, estúpido, estúpido. El hechizo se rompió. La familia Whitaker, este imperio de las apariencias, este castillo de cartas cuidadosamente apiladas, se derrumbó en cuestión de segundos. No hubo gritos. No hubo lágrimas. Solo el sonido ahogado de un mundo colapsando en cámara lenta. Me volví hacia el guardia de seguridad, un hombre alto con postura militar, cuya mano ya estaba apoyada en la radio enfundada. Sus ojos recorrieron la habitación como si esperara una explosión en cualquier momento. Por favor, dije y mi voz cortó el aire como una espada, clara a pesar del zumbido en mis oídos. Llame a la policía. Ahora. Mi madre, que hasta entonces había contemplado la escena entre marido e hijo con horror paralizante, volvió lentamente la cabeza. Demasiado lento. Cuando sus ojos se encontraron con los míos, algo dentro de ella se rompió. No fue dolor. No fue miedo. Fue peor. Un odio tan puro, tan negro, que me heló las venas más que cualquier grito de mi padre. Ella no gritó. Él no luchó. Se limitó a exhalar, como si todas las palabras del mundo se hubieran reducido a una sola sílaba llena de veneno. Tú. Su cuerpo comenzó a temblar. Sus rodillas cedieron y se hundió en la alfombra, la seda de su vestido se extendió a su alrededor como un lago de sangre oscura. Desde el suelo, levantó su rostro hacia mí, sus ojos 2 pozos sin fondo. Fuiste tú quien hizo esto. Lo golpeó. Hiciste que lo golpeara. Eres un monstruo. La palabra me golpeó como un tiro.
Durante 2 segundos cerré los ojos. Dejé que me invadiera y me quemara como ácido. Monstruo. La hija ingrata. La máquina de frío. La criatura que después de toda una vida de silencio, finalmente había dicho que no. Abrir los ojos fue como salir de un chapuzón en aguas heladas. Mi columna se enderezó. Mi voz, cuando llegó, era de piedra. Sí. Y entonces, como si el universo hubiera estado esperando ese momento, las puertas dobles del salón de baile se abrieron con un golpe sordo. No era un camarero con champán. Ya no eran invitados tardíos. Eran 2 agentes de policía uniformados de la División de Delitos Financieros de Denver, con los rostros tallados en una máscara de impasible profesionalismo. Detrás de ellos, en el vestíbulo de mármol, las luces rojas y azules pulsaban silenciosamente, reflejos distorsionados bailando sobre el cristal, la plata, el formulario de informe firmado que descansaba sobre la mesa como una frase. Su llegada transformó el aire. Lo que fue una catástrofe social de repente se convirtió en un procedimiento frío. Las luces del coche, filtradas a través de las cortinas de terciopelo, proyectaban sombras grotescas sobre los costosos arreglos florales. Los 180 invitados ya no eran una multitud. Eran un mar de testigos inmóviles, con las copas de cristal suspendidas a medio camino de los labios. La oficial Carras, una mujer de rostro cansado y cabello recogido en un moño tan apretado que parecía tallado en granito, se dirigió a Patricia. Su compañero Riley, un hombre alto cuya presencia ocupaba espacio como una pared, se colocó junto a la puerta, con la mano ya suspendida sobre su arma y sus ojos escaneando la habitación como si fueran un radar. Oficial Carras, dijo Patricia con la precisión de un abogado que sabe que se está registrando cada sílaba. Patricia Bail, en representación de Maya Hughes. Señaló a mí, luego a la mesa y finalmente a los 2 hombres Whitaker, uno a la vez. Mi cliente es víctima de un intento activo de fraude electrónico. Los perpetradores están presentes. La evidencia principal está sobre esta mesa. La mirada de Carras era una espada. Absorbió a mi padre, petrificado como una estatua de sí mismo, con las manos todavía temblando a los costados. Vio a mi madre todavía acurrucada en el suelo, con el vestido arrugado como las alas de un pájaro caído. Se fijó en Trevor, cuyo rostro brillaba por el sudor, la huella roja de la mano de su padre todavía ardía en su mejilla como un estigma. Entendido, dijo Carras, su voz era un manual de procedimientos de carne y hueso. Esta es ahora una escena contenida. Nadie sale del salón. Señorita Hughes se volvió hacia mí, por favor, síganme hasta el lado opuesto de la barra. Señor Gerald Whitaker, párese en el podio. Señor Trevor Whitaker, sus ojos permanecieron fijos en él por un segundo más, como una advertencia, quédese donde está con la seguridad del hotel. Asentí y comencé a caminar. Mis talones se hundieron en la gruesa alfombra como si estuvieran siendo absorbidos por arenas movedizas. Sentí que cada par de ojos en la habitación quemaban mi nuca. Cada suspiro. Cada vaso que tembló cuando fue colocado nuevamente sobre la mesa. Oficial. Trevor jadeó, su voz alta, descontrolada. Está mintiendo. Esto es cosa de familia. Un malentendido, eso es todo, asterisco. Carras ni siquiera lo miró. Señor, tendrá su oportunidad de hablar. Ahora guarda silencio. Ella me guió hasta el relativo silencio del largo mostrador de mármol. El camarero estaba apoyado contra la pared del fondo, con los ojos muy abiertos, sosteniendo un paño para pulir que hacía mucho que había dejado de usar. Su rostro era la máscara de horror de quien presencia el hundimiento de un imperio sin saber que estaba a bordo. Cuéntamelo todo, dijo Carras, sacando una libreta de su bolsillo. Desde el principio. ¿Qué pasó aquí? A las 10 de la noche comencé, y mi voz de CSOW tomó el control como un piloto automático a través de la tormenta. Este fue un informe de incidente. Nada más, nada menos. Recibí una alerta de alta prioridad de mi administrador de patrimonio, Marcus Ale, indicando un intento de transferencia fraudulenta de $2 millones desde mi cuenta Front to Your Bank, asterisco. 22H asterisco, repitió anotándolo. Puedo ser más preciso, respondí. Mis registros internos registran el primer error de autenticación de 2 factores a las 10:07 de la noche. El segundo a las 10:08. El tercero a las 10:10.
La alerta del señor Ale llegó a las 10:11 de la noche. ¿Autenticación de qué? Una capa de seguridad secundaria. La transferencia no podría completarse sin una clave física. Miré al otro oficial, Riley, que ahora se acercaba a Trevor con la postura de un depredador acercándose para matar. Los intentos vinieron desde la IP de este hotel. Tengo los registros. Mientras hablaba, vi a Riley extender su mano enguantada. Necesito su celular, señor. No puedes. Trevor siseó, elevando su voz una octava. No hay orden judicial. Conozco mis derechos, asterisco. Riley, de 6 pies y 10 pulgadas de músculos y autoridad, simplemente inclinó la cabeza, como si estuviera escuchando el sonido de huesos rompiéndose en la distancia. Señor, usted está detenido como parte de una investigación por un delito grave. El dispositivo será incautado como prueba relevante del crimen. Si se niega, agregaremos la obstrucción a la lista de cargos. Trevor vaciló. Sus ojos salvajes rebotaban entre Riley, Carras y yo. Luego cometió su último error. Sus dedos volaron sobre la pantalla, rozando presa del pánico. Está borrando pruebas, dije, mi voz cortante como un cuchillo. Riley se movía más rápido de lo que debería poder hacerlo un hombre de su tamaño. Su mano se cerró como una trampa alrededor de la muñeca de Trevor, arrebatando el teléfono celular con un movimiento brusco. Deje de resistirse, señor. Miró la pantalla. Los iconos de las aplicaciones temblaban, listos para ser eliminados. Está intentando borrar las aplicaciones bancarias, le anunció a Carras. Ya has visto esto antes. Siempre lo intentan. Demasiado tarde, murmuré sin poder contenerme. Incluso si elimina la aplicación, los datos están en los servidores del banco y el sistema operativo registra la eliminación. Puede recuperarlos desde la biblioteca de aplicaciones. Miré a Trevor, cuyos labios temblaban como los de un animal acorralado. Acaba de confesar. Carras me estudió durante un largo momento como si estuviera recalculando todas sus suposiciones sobre mí. Eres muy meticuloso. Es mi trabajo. Al otro lado de la habitación, el director de TI del hotel le entregó a Patricia un pequeño disco duro negro encriptado. Los registros de Wi-Fi, según lo solicitado, dijo. Patricia, a su vez, se lo pasó a Carras. Obtendremos una orden de emergencia del juez de turno para descifrar el dispositivo. Riley, embolsalo, ordenó Carras. El oficial sacó una bolsa de pruebas de su cinturón y dejó caer su teléfono celular dentro con un sonido definitivo. Trevor hizo un ruido ahogado, como si alguien le hubiera arrancado los pulmones. Carras luego se volvió hacia mi padre. Todavía estaba en el podio, sus dedos agarrando el borde como si fuera lo único que le impidiera colapsar. Sus ojos estaban fijos en el pastel de 5 pisos, decorado con oro comestible y azúcar soplado, ahora una broma macabra. Señor Whittaker, dijo Carras, su voz inesperadamente suave, casi conversacional. Su hija afirma que usted fue cómplice de esto. ¿Qué tienes que decirnos? Mi padre no la miró. No miró a nadie. Se limitó a murmurar como si hablara consigo mismo. Mi fiesta. Fue lo más patético que jamás había oído. Señor, necesito que se concentre, insistió Carras. ¿Sabías que tu hijo estaba intentando acceder a las cuentas bancarias de tu hija? Él solo iba a tartamudeó mi padre, su aliento habitual se evaporó, dejando solo a un anciano confundido y asustado. Fue un buen trato. El ático. Necesitaba el dinero para cerrar el trato. Entonces sabías que estaba tratando de conseguir el dinero, presionó Carras, implacablemente. Yo solo le dije que echara un vistazo al billete, explotó mi padre, con la voz quebrada como el cristal. Solo para ver qué había allí. Para hacer la transferencia, tartamudeó mi padre, las palabras saliendo como piedras arrojadas a un pozo vacío. Solo un préstamo temporal. Ella siempre ayuda. Es su obligación ayudar a la familia. Y ahí estaba. Admisión. Frente a un policía. Frente a testigos. Antes que yo. El rostro del oficial Keresel era de granito. No hubo triunfo ni desdén, solo la fría precisión de alguien que reúne piezas para completar un rompecabezas. Ella anotó todo metódicamente. Gracias, señor.
Quédate aquí. No te muevas. Se giró y caminó hacia Patricia, que sostenía una bolsa de plástico transparente entre los dedos. En el interior, formularios de transferencia bancaria, todavía manchados con el glaseado de tarta de cumpleaños. Evidencia física del centro de negocios, dijo Patricia entregándosela. Como puedes ver, el destino es Frontier Bank. El monto está en blanco, pero la cuenta de destino está completa. Keresel examinó el papel a través del plástico. Riverton Bridge LLC. Nunca he oído hablar de eso. Escucha, respondió Patricia secamente. Ya hice una verificación preliminar. Es una empresa fantasma, registrada hace 3 semanas. El firmante es un asociado del señor Trevor Whitaker, un tal Salmar Tuxi. Hizo una pausa, como saboreando el siguiente golpe. Ya he enviado mis conclusiones a la Oficina de Impuestos Estatales. Sospecho que estarán interesados en otras actividades de esta LLC. Mientras tanto, vi a mi madre Elaine levantarse lentamente. Su vestido de seda, antes impecable, ahora parecía un sudario. Se alisó los pliegues con manos temblorosas y comenzó a caminar, no hacia nosotros, sino hacia las puertas dobles del salón de baile. Como si pudiera simplemente irme. Como si al cruzar ese umbral todo eso desapareciera como humo. El guardia de seguridad del hotel le interceptó el paso con educada firmeza. Lo siento, señora. No puedes irte. Yo solo necesito aire, susurró mi madre, su voz era un hilo de seda desgarrado. Solo un minuto. Solo, respira. Lo siento, señora, repitió el guardia de seguridad sin ceder. La policía pidió preservar la escena. Nadie entra, nadie sale. Tienes que volver a tu asiento. Mi madre lo miró y algo dentro de ella se rompió. No fue un llanto ni un grito, fue el momento exacto en que comprendió que ella también estaba atrapada. Que no había escapatoria, ni siquiera para ella. Con lo que le quedaba de dignidad, se dio vuelta y caminó hacia la mesa más oscura, más alejada de la habitación. Estaba sentada sola, como una sombra olvidada. El oficial Keresel observó todas las piezas en el tablero, mi padre, desmoronándose, Trevor, sudando, mi madre, exiliada en su rincón, los papeles de la bolsa de plástico, yo con mi copa de martini vacía y los nudos en los dedos de tanto apretarla. Ella tomó su decisión. Caminó hacia Trevor. Señor Trevor Whitaker, dijo, su voz ahora era un veredicto. Date la vuelta y coloca las manos detrás de la espalda. ¿Qué? No. Trevor retrocedió y tropezó con sus propias piernas. Esto es una broma. Esto es. No es una broma, señor, lo interrumpió Keresel. Riley ya estaba a su lado, listo. Está siendo arrestado por intento de fraude electrónico y robo de identidad agravado. Trevor intentó luchar, pero fue patético, un pez fuera del agua, balanceándose contra la marea. Los guardias del hotel y Riley lo inmovilizaron en cuestión de segundos. El ruido de las esposas fue el sonido más fuerte de la habitación. Tienes derecho a guardar silencio, comenzó Carrousel, recitando los derechos con monotonía burocrática. Todo lo que usted diga puede y será usado en su contra en los tribunales. Tienes derecho a un abogado. Trevor estaba gimiendo ahora, un sonido animal agudo que rascaba los oídos. Cuando Keresel terminó, se volvió hacia mi padre. No estaba esposado. Señor Gerald Whitaker, dijo con una calma que era peor que cualquier grito. Dada su admisión de participación, no lo arrestaremos en este momento. Pero lo invitamos a acudir a comisaría a realizar una declaración formal como persona de interés en esta investigación. Puedes venir voluntariamente o puedo conseguir una orden judicial. Elección. Mi padre miró a Trevor encorvado, llorando, con sus esposas brillando a la luz de las luces del pasillo. Miró a mi madre, una silueta en la oscuridad. Me miró de pie en la barra, el vaso vacío era un símbolo de todo lo que se había vaciado esa noche. Sus ojos estaban hundidos. Ya no había el brillo del encanto ni la chispa de la manipulación, solo las cenizas de lo que queda después de que se apaga el fuego. Lo haré, murmuró. Carrousel asintió. El oficial Riley lo acompañará. Patricia se adelantó con el último fajo de documentos. Señora Hughes, dijo entregándome las hojas.
Aquí está la transferencia formal de pruebas al DPD, los registros, los extractos, todo. Y esto, añadió colocando un segundo papel sobre la pila, es la solicitud de una orden de protección urgente contra Trevor y Gerald Whittaker. Tienen prohibido contactar a la señora o acercarse a menos de 150 metros de su persona o residencia. Tomé el bolígrafo. Yo firmé. Una vez más. Y otro. Y otro. La banda de jazz, que se había reunido en silencio cerca de los instrumentos, no tocó una sola nota. El único sonido en el gran salón, repleto de 200 personas, fue el rasguño del bolígrafo sobre el papel, el murmullo ahogado del oficial Riley y el sordo golpe de mi corazón en mis oídos. Las consecuencias no fueron una explosión. Fue un fuego lento, frío y metódico. A las 9 de la mañana, mi teléfono era un zumbido de llamadas. La historia, tal como sabía que sucedería, salió a la luz. De los 180 invitados, al menos una docena debieron haber llamado a un periodista antes incluso de llamar a un Uber. La socialité de Denver arrestada en la fiesta de cumpleaños de su padre. Un ejecutivo tecnológico acusa a la familia de fraude millonario. Mi celular personal, aquel cuyo número solo tenían media docena de personas, sonaba sin parar, con números desconocidos. Buzón llenándose, un reportero del Denver Business Journal, un blogger jadeando de algún periódico de chismes local. No respondí ninguna. Escuché los 2 primeros mensajes. Mi estómago se revolvió. Luego le reenvié todo, llamadas, mensajes de texto, mensajes, directamente a Patricia. Al mediodía, su oficina emitió el único comunicado que se daría. Esto no es una disputa familiar. Este es un caso de delito financiero grave y estamos cooperando plenamente con la oficina del fiscal de distrito de Denver. La señora Hughes no hará más comentarios ya que confía en el proceso legal. Con una frase les había arrebatado la excusa del conflicto familiar. Ya no era una columna social. Eran registros policiales. Mientras los medios estaban controlados, Marcus y Patricia construyeron la verdadera fortaleza. Tuvimos una conferencia a las 1 horas. Yo en la encimera de la cocina, con el café negro quemándome la garganta. Mis manos por primera vez en días están quietas. Sus voces eran de negocios. Nada más. La fortaleza está completa, Maya, dijo Marcus, preciso como un reloj suizo. Frontier Bank y Riverton Savings no están simplemente congelados. Están bajo restricción legal. Profundicé más. Puse una alerta de alto riesgo en su CPF en las 3 principales agencias de crédito. También bloqueé todas las cuentas inactivas que alguna vez hayas firmado. ¿La cuenta conjunta que tenías con tu mamá en la universidad? Bloqueado. ¿La tarjeta de emergencia que te dio tu papá hace 15 años? Cancelado y cerrado. Económicamente estás perdido por ellos. Patricia interrumpió, afilada como una espada. Y en el caso civil, el proceso se radicó a las 8:01 de esta mañana. No buscamos solo la recuperación de los 4,1 millones de préstamos impagados documentados. Queremos daños punitivos máximos, reembolso total de los costos legales e intereses al porcentaje más alto permitido por el Estado. Hizo una pausa estratégica. También estamos presentando una demanda por angustia emocional basada en un patrón de abuso financiero y psicológico que dura una década. Coerción emocional, añadió Patricia, con una sonrisa que no llegó a sus ojos. Y lo mejor está por llegar. Se ajustó las gafas con un gesto calculado, como si preparara el golpe final. El juez de turno concedió nuestra orden urgente. A las 10:15 de esta mañana, todos los activos conocidos de Trevor fueron congelados, 2 cuentas bancarias y un gravamen sobre un pequeño apartamento que aparentemente todavía poseía. También hemos bloqueado las principales cuentas conjuntas de Gerald y Elaine Whittaker. La cuenta corriente, la cuenta de ahorros, todo. Cerré los ojos. No fue solo un corte. Fue una amputación quirúrgica. En esa fiesta no habían pagado nada. Y ahora, literalmente, no tenían nada. ¿Y ahora? Pregunté, mi voz más firme de lo que esperaba. Patricia se inclinó hacia adelante con los dedos entrelazados sobre la mesa de caoba. Ahora, esperamos que reaccionen. Ni siquiera pasaron 24 horas.
A Trevor, que ya estaba bajo custodia, se le había asignado un defensor público, un abogado claramente sobrecargado de trabajo, que llamó a Patricia con una propuesta que rayaba en lo grotesco. Me dijo por teléfono con la voz llena de desdén como veneno. Utilizó la expresión malentendido familiar infeliz. Una pausa teatral. ¿Tu oferta? Que retiraría todos los cargos penales a cambio de otro silencio cargado, una promesa solemne de que Trevor devolvería los $2 millones tan pronto como cerrara un nuevo trato. Un sonido escapó de mi garganta. Una risa corta, ácida y cortante. Nunca cerró un trato en su vida. Lo sé, respondió Patricia secamente. Le informé primero que ya se presentó denuncia penal y el caso está en manos del fiscal. En segundo lugar, que intentar negociar con la víctima de una investigación federal activa es una idea particularmente mala. Y tercero, bajó la voz, casi hasta convertirse en un susurro, que su cliente era un idiota. Retiró la oferta inmediatamente. La siguiente ola vino de los amigos. Mensajes de texto. Conexiones. Voces temblorosas de números que reconocí, las esposas de los compañeros de golf de mi padre, los compañeros de tenis de mi madre, personas que ya me habían enviado tarjetas de graduación y regalos de Navidad. Maya, cariño, estoy devastada. Tu padre es un buen hombre. ¿Cómo le haces esto a tu propia familia? Deberías estar avergonzada. Después de todo lo que hicieron por ti. Te has vuelto tan fría. Tan ingrata. Desagradecido. La palabra resonó un martillo sordo contra mi cráneo. No eliminé ningún mensaje. Capturé cada uno. Guardé todos los audios, los sollozos teatrales, los tonos manipuladores, las voces falsamente decepcionadas. Organicé todo en un archivo cifrado, etiquetado, acoso, coerción social, y le envié el enlace a Patricia. Estaban construyendo mi caso por mí. La tormenta mediática sin nuevo combustible por parte mía ni de Patricia, empezó a disiparse al final de la semana. Pero el fuego legal apenas comenzaba. Algunas actualizaciones, anunció Patricia en nuestra llamada del viernes, su voz aguda como una cuchilla recién afilada. La oficina del fiscal del distrito emitió una citación para los documentos de constitución de Riverton Bridge LLC. Nuestro amigo Sal no fue el único socio. Hay otros 2 nombres en los artículos de incorporación. Uno de ellos. El mismo hombre que demandó a Trevor por fraude en la cervecería en quiebra hace 2 años. ¿El otro? Un individuo con 2 condenas previas por cheques sin fondos. No fue un golpe desesperado. Era un esquema establecido. Sentí que se me helaba la sangre. No solo había intentado robarme. Trajo una organización criminal a mi vida. Y hay más, continuó Patricia, casi sonriendo. La División de Impuestos del Estado de Colorado envió una notificación formal al fiscal. Cuando se intenta mover $2 millones a una empresa fantasma recién creada, sin declarar actividad comercial, hizo una pausa significativa, ¿alguien se da cuenta? Han abierto oficialmente una investigación estatal contra Trevor, Sal y sus asociados por conspiración y posible lavado de dinero. Esto ya no se trataba de mí. Era mucho más grande. Luego vinieron las grietas en su propia defensa. Resultó que Gerald había despedido al defensor público de su hijo y contratado a un abogado privado, uno de esos anuncios publicitarios, que inmediatamente intentó vender una nueva narrativa a la prensa. Gerald era un padre orgulloso engañado por un hijo con problemas. Estaba soltando a Trevor. Intentando salvar tu propio pellejo. Y entonces el domingo por la noche llegó la llamada que tanto temía. Número bloqueado. Casi no respondí. Pero sabía que lo necesitaba. ¿Hola? Un sonido crudo y desgarrado. Lloro. Maya. Ay, Maya, por favor, cariño. Era mi madre. No era la voz melosa y manipuladora. Era el sonido de un colapso total. Tienes que detener esto, sollozó, y las palabras apenas salieron. Tienes que llamarlos, llamar a la policía, decirles que estabas enojado, que cometiste un error, que fue un malentendido. No puedo hacer eso, respondí. Elaine. La palabra madre murió en mi garganta. No me llames así, ella gritó. Soy tu madre y nos estás haciendo esto a nosotros, a tu hermano.
Están hablando de prisión, Maya. Prisión. ¿Estás escuchando? Vas a enviar a tu propio hermano a prisión. Se fue solo. Y tu padre, se le quebró la voz. Él simplemente se sienta allí. En el sillón. Mirando la pared. No ha hablado en 2 días. Lo destruiste. Se llevó todo nuestro dinero. Las cuentas están congeladas. No podemos. Ni siquiera podemos pagar la hipoteca. Maya, nos dejaste sin nada. Eres un monstruo. Allí estaba ella otra vez. La palabra. La orden de restricción le prohíbe contactarme, dijo con voz temblorosa pero firme. Esta llamada viola ese orden. Si vuelves a llamar, presentaré un informe a la policía. Colgué. Bloqueé el número. Me temblaban las manos. No por miedo. Era la vibración de un sistema que finalmente se reiniciaba, doloroso, necesario, inevitable. El abogado de Trevor intentó un último soplo de misericordia. Señoría, suplicó, no puede ignorar el contexto humano aquí. Su voz temblaba, calculada, como si cada sílaba fuera un paso para escapar de la trampa que él mismo había ayudado a tender. Maya Hughes no es una víctima cualquiera. Ella es una hija. Ella es una hermana. ¿Y Trevor? Trevor era un hijo desesperado, atrapado entre la lealtad y el miedo. Esto no lo justifica, pero sí lo explica. La dinámica familiar aquí es tóxica. Patológico incluso. Ada Reyes ni siquiera parpadeó. Se volvió hacia el juez con la precisión de un cirujano alineando el bisturí antes del corte. Explique entonces, consejera, dijo, cómo una dinámica familiar tóxica se traduce en 1. La creación de una LLC fantasma en Denver con un sello falso, 2. Acceso no autorizado a cuentas bancarias utilizando credenciales robadas, y 3. Aquí hizo una pausa, lo suficiente para que el silencio pesara. Una transferencia de $2 millones programada para ejecutarse mientras la víctima estaba a menos de 50 metros de distancia, distraída por su propio padre, asterisco. El juez levantó la mano. Suficiente. Un solo gesto, seco como una frase. Fue entonces cuando ella entró. Mi mamá. No la mujer que me enseñó a atarme los cordones de los zapatos o que me tomó de la mano en el velorio de mi abuelo. No la madre que horneaba galletas en Navidad o lloraba durante las películas románticas. No. Quien entró en la sala fue una actriz en su papel más convincente, la madre traicionada. Vestido negro, pañuelo de encaje y maquillaje cuidadosamente aplicado en las mejillas, el retrato perfecto de la inocencia herida. El jurado ya la amaba incluso antes de que ella abriera la boca. Señora Whittaker, comenzó el abogado de mi padre, su voz mezclada con un falsete de compasión, usted estuvo presente la noche del incidente. ¿Qué viste? ¿Qué escuchaste? Ella tragó un sollozo ahogado. Yo solo desearía que fuera una noche normal. Le temblaron los dedos mientras retorcía el pañuelo. Gerald y Trevor hablaron de negocios como siempre. No entiendo estas cosas. Pero entonces. Una pausa dramática, los ojos vidriosos, escuché que mencionaban a Maya. Algo sobre una transferencia. Y sobre aquí vaciló como si las palabras la quemaran, sobre usar mi nombre como tapadera. El abogado ladeó la cabeza, su rostro era una máscara de dolor compartido. ¿Y no lo cuestionaste? ¿Cómo podría? El llanto ahora era genuino, o al menos bien ensayado. Son hombres. Hombres de negocios. Siempre hablan de códigos, de cosas que no entiendo. Pensé que era simplemente otra de esas conversaciones sobre el ego, ¿sabes? Miró al juez con ojos suplicantes. Confié en ellos. Patricia, sentada a mi lado, garabateó algo en su libreta, teatro. Pero bueno. No me moví. ¿Por qué lo sabía? Sabía que ella estaba mintiendo, no sobre lo que escuchó, sino sobre lo que decidió ignorar. Mi madre siempre supo dónde guardaba mi padre las llaves de la caja fuerte. Siempre supe que él me veía como un activo, no como una hija. Y cuando Trevor, con sus palmas sudorosas y su sonrisa de vendedor de autos usados, comenzó a venir a nuestra casa con más frecuencia, ella decidió no preguntar por qué. Eligió no ver los mensajes que solté durante la cena,
las miradas que mi padre intercambiaba con Trevor cuando pensaban que nadie se daba cuenta. Pero hoy, en el estrado de los testigos, ella era la víctima. ¿Y yo? Yo era la hija ingrata. La mujer fría. La profesional que se atrevió a denunciar a su propia familia. Maya. La voz de Reyes fue un susurro en mi oído. ¿Quieres interrogarlo? Miré a mi madre. Ella evitó mi mirada, pero vi por un segundo, antes de que la máscara volviera a su lugar, el miedo. Porque ella lo sabía. Sabía que tenía los registros. Los mensajes que ella no había eliminado. Las llamadas que no bloqueaste. Las cenas donde sonreía mientras planeaban mi vaciamiento. Me levanté. Todo el salón pareció contener la respiración. Señora Whittaker, comencé, mi voz era tan tranquila que dolía. La señora mencionó que no entendía los códigos de los hombres. Así que explícame algo sencillo. Le entregué una hoja de papel, una copia impresa de un extracto bancario. Aquí hay una transferencia de $50.000 realizada desde mi cuenta a la suya en marzo del año pasado. La nota dice, regalo de cumpleaños. Pero mi cumpleaños es en julio. Ella palideció. Yo no recuerdo. No te preocupes, continué deslizando otra hoja. Aquí está el correo electrónico que la señora le envió a Trevor 2 días después, felicitándolo por un trabajo bien hecho. Y aquí otro papel, el mensaje que le envió a mi padre, ella no sospechaba nada. Podemos hacerlo de nuevo en diciembre. El silencio era ahora un cuchillo. Mi madre abrió la boca y la cerró. Intentó sonreír, pero sus labios temblaban demasiado. Maya, cariño, lo estás distorsionando todo. No, mamá, lo corté. Solo estoy presentando los hechos. Como haría un buen ciso ***. Vi cuando ella entendió. Cuando se dio cuenta de que esta vez no había salida. No hubo actuación que pudiera salvarla. Porque ya no era la hija herida que hablaba por teléfono, temblando de rabia. Yo era la mujer que había convertido su propio dolor en un arma. ¿Y ahora? Ahora iba a usarlo. Para mi padre. No enojado. No con desdén. Con una calma tan penetrante que dolía más que cualquier grito. Gerald Whittaker. La voz del juez era una espada afilada que se deslizaba por el silencio de la sala. Mi padre levantó la vista, como si el sonido de su nombre lo hubiera sacado de un mal sueño. O tal vez de una pesadilla de la que finalmente entendió que no despertaría. Fue condenado por conspiración para cometer fraude. Durante años usted orquestó un plan que no solo le robó a su hija, sino que la convirtió en una fuente de financiación para un estilo de vida que su familia nunca podría permitirse. Una pausa. El juez se quitó las gafas limpiando los cristales con un movimiento meticuloso, como si quisiera asegurarse de que estaba viendo correctamente al hombre que tenía delante. No eres un personaje secundario en esta historia. Eres el arquitecto. Mi padre abrió la boca. Cerró. Sus manos, antes tan firmes cuando sostenía un vaso de whisky o firmaba un cheque falso, ahora temblaban sobre la mesa. El abogado que estaba a su lado no se atrevió a tocarlo. Sabía que cualquier gesto sería inútil. Dada su edad y la falta de antecedentes penales, este tribunal podría haber sido indulgente. Otra pausa. Más extenso. Más cruel. Pero la indulgencia, señor Whittaker, es un privilegio reservado a quienes muestran remordimiento. ¿Y tú? El juez se inclinó levemente hacia adelante, como si quisiera examinar mejor la expresión del hombre frente a él. No has demostrado más que arrogancia y una patética terquedad al negarte a reconocer el daño que has causado. Mi padre bajó la cabeza. No fue vergüenza. Fue una derrota. Pagará la restitución total, según lo determinado en la acción civil. Y cumplirá 3 años de libertad condicional bajo estricta supervisión. El juez dejó que las palabras resonaran como martillos. Pero hay más. El aire de la habitación se volvió más denso. Incluso los espectadores en la galería contuvieron la respiración. Este tribunal le ordena someterse a 500 horas de servicio comunitario. No en una oficina. No en un elegante evento benéfico donde puedas establecer contactos con tus antiguos compañeros. Una fría sonrisa asomó a los labios del juez.
Trabajarás en un refugio para víctimas de fraude financiero. Todos los días durante 3 años escuchará historias de personas que, como su hija, fueron abandonadas por aquellos en quienes confiaban. Y les ayudarás a reconstruir sus vidas. Volvió a ponerse las gafas, ajustándolas con precisión quirúrgica. Quizás, señor Whittaker, aprenda algo sobre las consecuencias. El martillo cayó. Esta vez no hubo gritos. No hubo ningún colapso. Mi padre permaneció inmóvil, como si cada palabra del juez hubiera sido un clavo en su ataúd. Y por primera vez en su vida, no tenía un discurso preparado. No tenía una sonrisa encantadora. No había salida. A mi lado, Patricia me apretó el brazo. No fue un gesto de consuelo. Fue una advertencia. Mira, susurró inclinándose para que solo yo pudiera oír. Seguí su mirada. Estaba mi madre. Ella ya no lloró. Sus ojos, antes rojos e hinchados, estaban secos. No resignación, sino algo más peligroso, una furia silenciosa y contenida, como la de un animal perseguido que finalmente comprende que no le queda a dónde huir. Ella me miró. Y por primera vez, no vi miedo en sus ojos. Vi odio. Puro. Desnudo. El tipo de odio que nace cuando alguien se da cuenta de que ha sido derrotado no por un accidente, ni por la mala suerte, sino por su propia creación. Mantuve esa mirada. Porque ella necesitaba saber que yo tampoco tenía miedo. Y que a diferencia de ella, a mí todavía me quedaba mucho por hacer. A mi padre. Gerald Whittaker. El cargo: conspiración para cometer fraude. El tribunal reconoció su edad y su falta de antecedentes penales. También reconoció su papel, el de arquitecto emocional de esta conspiración. Usó el título de padre como arma, como escudo, como cebo. Convirtió el afecto en moneda de cambio y la confianza en un contrato fraudulento. El juez lo miró. Mi padre se limitó a mirar, sus dedos temblaban sobre el mostrador de madera oscura. Este tribunal, dijo el juez con una voz que cortaba el aire como una espada, le condena a 3 años de libertad condicional. No verás el interior de una celda. Pero eso no significa que te saldrás con la tuya. La habitación quedó en silencio. Incluso los periodistas que estaban al fondo contuvieron la respiración. Pagarás. La orden es clara: restitución inmediata a la víctima, su hija. Una cantidad de 7 cifras, que será definida por el Tribunal Civil, pero no inferior a $750.000. El rostro de mi padre, ya pálido, sin color. Sabía lo que eso significaba. La casa en Aspen. Autos importados. Las suscripciones a los clubes exclusivos donde se lucía como un rey de papel. Todo eso, polvo. La acción civil que Patricia había interpuesto paralelamente no era más que un trámite. Con las condenas penales, el juez accedió a nuestra solicitud de juicio sumario, $1.400.000 por daños y perjuicios, más intereses, más cada centavo de las costas legales de Patricia. El juez firmó las órdenes. Congelación total de los activos de Trevor. Bloqueo irrevocable de las cuentas de Gerald. Ejecución inmediata. Terminó. Los agentes se llevaron a Trevor, sollozando, un sonido gutural e incontrolado, como el de un animal herido. La puerta de la sala chirrió detrás de él. Mi padre se levantó, sostenido por el abogado. Sus ojos se encontraron con los míos. Dio un paso adelante. Una violación flagrante de la orden que acababa de recibir. Maya, susurró. Su voz, un rasguño seco y quebrado. Maya, perdóname. Ahí estaba. La palabra. La moneda podrida que siempre usó para comprar la absolución. El pase mágico que a lo largo de mi vida, debería haber sido suficiente, como si el perdón fuera suficiente para borrar traiciones, para curar heridas, para recomponer lo que había demolido. Lo miré. Al hombre que me llamó exagerada mientras planeaba mi retirada. Al tirano esquelético que un día pensó que podría reducirme a una línea en su balance. No me sentí enojado. No sentí dolor. Acabo de escuchar clic, el sonido de un firewall cerrándose. Permanente. Irreversible. Tienes tu abogado, papá. Sus rasgos se desmoronaron, como si lo hubiera apuñalado. Un gemido ahogado llegó desde las gradas.
Me di la vuelta. Elaine se desplomó sobre el banco de caoba, sus hombros temblaban con sollozos silenciosos. Su audiencia había desaparecido. Sus cómplices condenados. Tu obra, terminada. Miré a la mujer que me llamó monstruo. A la reina que ahora se arrastraba por el suelo, despojada de su corona de hipocresía. No hubo triunfo. No hubo piedad. Solo una línea recta, fría y estéril, la frontera que yo había trazado. El último. Les di la espalda. Y me fui. Las puertas de la sala se cerraron detrás de mí con un ruido sordo. La luz del mediodía en Denver me golpeó como una espada, blanca, implacable. Una pared de cámaras y micrófonos avanzó, tragándose el espacio entre nosotros. Maya. Maya, ¿no te arrepientes? Destruiste a tu familia por dinero. La vieja y trillada pregunta diseñada para avergonzar. Para hacerme inclinar, para justificarme, para pedir perdón por haberme atrevido a defenderme. Me detuve. Giré. Me quedé mirando las lentes, la ciudad, el mundo. Y di la única respuesta que importaba. Protegeré lo que construí. Mi voz firme. Sin temblores. Sin explicaciones. Eso es todo. Patricia se abrió paso entre la multitud. Caminamos en silencio hasta la acera mientras los flashes explotaban como fuegos artificiales distantes. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Marco. Ya está, dije. Ya está en los cables. Su voz precisa, casi clínica. Pero había algo nuevo allí, un calor discreto, casi imperceptible. Todos los activos blindados. Los nuevos fideicomisos activos. Los números de ruta reconfigurados. Una pausa. A partir de ahora, Maya, eres un fantasma financiero. Nadie tocará lo que es tuyo. Nunca más. Gracias, Marco. Por todo. Colgué. Me quedé allí bajo el pálido cielo de Denver, mirando el dispositivo que tenía en la mano. Ese rectángulo negro que había sido mi alarma, mi escudo, mi arma. Lo guardé en mi bolso. Cerré la cremallera. Ya no lo necesitaba. Al mismo tiempo una vibración débil, casi subliminal. Un mensaje. Número bloqueado. Último intento de culpa. Te pudrirás por esto. Ni siquiera miré. No fue necesario. Sonrisa. Mi sistema ya había actuado, identificado, clasificado, bloqueado. Permanentemente. Como debería ser. Le di la espalda a la corte. Empecé a caminar. Mis talones hacen clic en el concreto, clic, 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 como el cierre final de una cerradura. El sonido de una puerta cerrándose para siempre. El ritmo de un nuevo comienzo. Se acabó la fiesta. La factura ha sido pagada. Esa noche, ese segundo en el que elegí llamar a seguridad en lugar de redoblar la apuesta, me enseñó una valiosa lección. Nunca confundas bondad con estupidez. No miré atrás. No me lo expliqué. No me justifiqué. El caso fue cerrado. Y por primera vez en años. Yo era libre.